Buenas noches y bienvenidos a un programa muy especial. Les saludamos desde La Gomera, la isla que nos regaló al gran poeta Pedro García Cabrera. Este domingo, Día de Canarias, lo vamos a celebrar con 1 millón de personas vacunadas. Empezamos a ver por fin la luz al final del túnel. De lo que se trata es de que no se quede nadie atrás, de recuperar a las familias, a las empresas que han sufrido esta crisis. ¿Y cómo lo vamos a analizar? Pues con la opinión de los presidentes que ha tenido Canarias a lo largo de su historia y desde este maravilloso lugar que es la isla de La Gomera, donde hace hoy justo 485 días se produjo el primer caso de coronavirus en España. Se confirma el primer caso de coronavirus en España. Una de las 5 muestras procedentes de La Gomera ha dado positivo. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en el hospital de La Gomera en las Islas Canarias junto con 4 compatriotas. The coronavirus has changed life as we know it. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Coronavirus case. Coronavirus. Kontakt mit einem an Corona. This virus doesn't discriminate. It attacks everyone. Se cumple 1 año desde que se conoció el primer caso de coronavirus en España. 485 es más que una cifra. Lejos de ser solo un número o una cuenta atrás, es el motivo por el que hoy miramos al pasado hasta ubicarnos en el 31 de enero de 2020. Pasadas las 10 de la noche de este día, saltaba la noticia. Todos los informativos locales, nacionales e internacionales abren con lo mismo. La COVID-19 ha llegado a España. 5 pacientes aislados en La Gomera ante la sospecha de que puedan estar contagiadas por el coronavirus chino. Un turista alemán da el primer positivo en coronavirus en el territorio español y es ingresado en el hospital Nuestra Señora de Guadalupe. El temor se implanta en el país y la isla colombina se vuelve el foco principal de las portadas de todo el continente europeo. 485 días han bastado para cambiar vocabularios, acabar con costumbres, modificar lo que hasta ahora era normal. La mejor manera de poder enfrentarnos a ella es con la solidez y la entereza que tiene la sociedad canaria, sin ninguna duda. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Resolvamos las cosas aquí, sepamos lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades. Yo creo que va a requerir un esfuerzo muy importante de las administraciones públicas para mantener la economía, para mantener las constantes vitales. El virus sigue entre nosotros y todavía no tenemos medidas eficaces para combatirlo. Sobre todo, una ayuda muy especial del Gobierno de España. Estamos saliendo de una situación nunca antes conocida. Lo importante es Canarias. Tenemos que sentirnos, en primer lugar, orgullosos del personal sanitario. Más que una cifra, 485 son esos días tachados en el calendario, cada uno con su valioso o tortuoso contenido hasta este Día de Canarias, en el que celebramos que estamos más cerca de salir de una pesadilla que se ha alargado demasiado tiempo. Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, San Sebastián de La Gomera, Canarias. Son las 12:50 del 31 de enero de 2020. ¿Qué recuerda de aquel momento? Bueno, recuerdo perfectamente que el presidente del gobierno se pone en contacto conmigo para decirme que habían 4 turistas alemanes y que uno de ellos había tenido contacto estrecho con un positivo. Bienvenidos, presidente. ¿Todo vacunado? Sí, ¿Todo vacunado? Sí. ¿Está vacunado, presidente? Hoy, sí. Tenemos al actual presidente de Canarias, pero falta el primer presidente de la comunidad autónoma, además su compañero de partido, Jerónimo Saavedra. A ver si conseguimos conectar con él. Don Jerónimo, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Que se le está echando de menos aquí. ¿Tiene usted un problema de salud?
La gente estaba tan expectante que cuando las muestras se trasladaron, había dificultades para trasladarlas porque la gente no quería, el transportista no quería. Inclusive con Vinter tuvimos algún problema que se resolvió de inmediato también, ¿no? Y el presidente del gobierno inclusive se atrevió a preguntarme: ¿y tú qué crees de esto, Casimiro? Tú que estás más cerca, que lo estás viviendo ahí en La Gomera. Yo le dije: presidente, me da la impresión que va a haber algún positivo. Finalmente solo un positivo fue el que se detectó en los resultados correspondientes, y a partir de ahí fueron trasladados los negativos a sus lugares de residencia, y el positivo se mantuvo hasta el día 14. He logrado vencer a la pandemia, pero he cambiado un orzuelo. Tengo aquí y tratándome con cortisona que me afecta el estómago, y cada 2 horas hay que poner colirio, en fin. Eso me ha impedido estar ahí, que encantado me había comprometido a estar con todos los colegas y con el presidente, al que saludo en primer lugar por razones de protocolo y de amistad. Y a los demás, que no sé por fin cuántos se encuentran ahí en La Gomera, si quería pues enviarles un saludo y explicarles que únicamente por estas razones de sanidad, de salud, no he podido estar ahí con ustedes. Aunque tengas un orzuelo, tu visión de las cosas siempre es magnífica. A ver si el domingo puedo ir al Día de Canarias al Teatro Guimera. Eso es mi intención y deseo. Seguro que sí vas a poder, eso va a ir a mejor seguro, y nos vamos a ver el domingo en el Día de Canarias. Así que te mandamos un abrazo fuerte. Gracias, igual a todos. Que hay algunos que es más viejito que yo, pero en fin, me alegro que estén todos ahí. Muy bien. Estamos en el momento de diversificar la economía, de apostar por otros sectores productivos y desde luego para hacer de Canarias un lugar habitable, sostenible desde el punto de vista ambiental, sostenible desde el punto de vista económico, que sea un referente como ha sido hasta aquí, porque La Gomera es un lugar maravilloso. Insisto, siendo realista y sabiendo que las cosas no son fáciles, yo estoy seguro que entre todos saldremos adelante y volveremos a recuperar la economía, volveremos a recuperar la sonrisa y volveremos a recuperar todo aquello que esta realidad pandémica nos ha quitado. Y en esta noche tan especial la música también va a ser protagonista. Nos acompañan 2 artistas de los pies a la cabeza, 2 canarios de excepción, de esos que no necesitan presentación. Cristina Ramos, Benito Cabrera, muy buenas noches. Benito, has compuesto una creación, una canción especialmente para esta noche, para este programa, Hacia la Raíz se llama. Háblanos de ella, ¿qué te inspiró? Pues nuestras islas, nuestros sentimientos, la fuerza del viento, el rumor del acento de la gente que vive aquí, como dice la letra, ¿no? Creo que tenemos un montón de singularidades de las que podemos sentirnos orgullosos y no excluyentes y sentirnos ciudadanos del mundo desde aquí, pero bueno, toca el Día de Canarias que nos sintamos orgullosos de aquellas pequeñas grandes cosas que nos definen como canarios. Además con una letra que tú, Cristina, interpretas de manera absolutamente magistral. Tengo que decir que una de las cosas que me ha inspirado muchísimo es precisamente el haber conocido a Benito y el poder conocerlo. Ya lo conocía como artista y me maravillaba, la verdad. Y ahora el hecho de conocerlo personalmente ha hecho que el círculo se cierre y es básicamente pues ese sentimiento que tiene por las islas, ese sentimiento que tiene por lo nuestro, lo que me ha inspirado a cantarla. Traigo la fuerza del viento con el rumor del acento de la gente que vive aquí. Tengo la sal en las venas, el eco de un mar de penas y el silencio del mal país. Soy drago, isla y volcán, ayer, futuro y cantar
Vamos sembrando alegría para calmar las heridas de la tierra donde nací. Beso y adiós, la huella de otra piel, ausencia del que busca surcar un nuevo amanecer, árbol que mira el mar, rumbo hacia la raíz, mano con mano haremos brotar lo que esté por venir. Traigo la magua de verte, el ansia de la simiente y el barranco que habita en mí. Tengo una cuna de olas, un horizonte en la aurora y 8 islas como país. Soy verso, silbo y peñón, taponajable y canción, la patria de los recuerdos con el anhelo de un sueño de la tierra donde nací. Buenas noches desde el Salón de Plenos del Cabildo de la isla de La Gomera. En esta isla conocimos el primer caso de coronavirus en España. Fue un turista alemán y se encendieron todas las alarmas. Este domingo, Día de Canarias, se cumplirán justo 485 días. Canarias ha sufrido el mayor desplome de su economía en tiempos de paz. Islas turísticas aisladas y con miles de inmigrantes llegando a sus costas. Pero estamos convencidos de que lo peor ha pasado ya. Por eso, 485 días después, analizamos cómo vamos a salir de esta situación. Y para hacerlo, nada mejor que contar con quienes han dirigido Canarias y están actualmente también en responsabilidades de gobierno. Nos falta quizás el presidente más planificador de todos. Desde aquí lanzamos un recuerdo especial a la memoria de Adán Martín Meni. Presidente Torres. Pues sí, es el único presidente fallecido, el único que no está entre nosotros, pero siempre presente, porque en esta época difícil seguro que sus consejos, sus buenos consejos hubieran sido muy bienvenidos, como los que han dado los actuales presidentes de Canarias, y siempre en el recuerdo y en el corazón. ¿Sí? Bueno, acaban de ver que el presidente Saavedra tampoco nos puede acompañar esta noche por un percance del que esperamos que se va a recuperar pronto seguro y estará este domingo en el acto del Día de Canarias. Y hay otro presidente, el último presidente nacionalista de Canarias, que no puede estar por sus obligaciones como senador de la comunidad autónoma, pero hemos estado con él. Lamento no poder acompañarlos en la isla de La Gomera en la grabación de este programa, pero mis obligaciones como senador me han impedido poder estar ahí, así que lo lamento mucho. Me hubiese apetecido disfrutar de una maravillosa isla, de la compañía de todos ustedes, pero lamentándolo mucho, a veces el trabajo y algunos asuntos de importancia no me lo han permitido. Presidente Torres, ¿cómo está Canarias 485 días después de esta pandemia? En una situación complicada y difícil. La crisis sanitaria, que fue un shock cuando el 14 de marzo de 2020 se decreta el estado de alarma, y como bien decía, había iniciado todo su periplo en nuestro país, el COVID,
en la isla de La Gomera el 31 de enero y se hizo bien. Luego el 23 de febrero en un hotel en Adeje que tuvimos que confinar. Llegó el confinamiento en ese hotel antes al país y a partir del 14 de marzo un shock que aún lógicamente estamos pagando, en el sentido de que lamentablemente con la crisis sanitaria se ha dado un golpe a la economía, a las estructuras sociales, al desarrollo de todos los lugares que lo padecen, de Canarias lógicamente. Ha aumentado el paro, tenemos por suerte personas inertes que si no estarían en paro, pero que también sufren merma en sus recursos económicos y más pobreza. Lo importante es que sí creo que lo que viene por delante es mejor que lo que hemos vivido, los días que vienen serán mejores que los pasados y por tanto remontaremos. Estamos mal, hemos pasado la peor, creo que se ha dicho aquí, la peor crisis económica y social en tiempos de paz. Y yo no estoy seguro que lo peor haya pasado, pero sí creo que el futuro será mejor que los tiempos que hemos dejado atrás. Como jurista, yo digo que el estado de alarma ha sido mal acordado jurídicamente. Yo fui ponente en la ley reguladora de los estados de alarma en sección y sitio, que se dictó después del 23F, y el estado de alarma, quien tiene que proponerlo es la Cámara, y aquí sucedió la inversa. Aquí lo propuso el gobierno a la Cámara. Lo que pasa es que la situación era tan grave en toda España que seguramente por eso los partidos que estaban en la oposición al gobierno, que jurídicamente lo había decretado mal, absolutamente mal, no se atrevieron a decir nada, porque en la calle a lo mejor se podía tergiversar lo que era un planteamiento jurídico o lo que era un planteamiento de tipo social por la preocupación que había. Me ha encantado oír el aspecto positivo de los expresidentes respecto al futuro de esta tierra. Ojalá sea así, pero lamentablemente para mí hay muchos indicadores que todavía permiten pensar que no ha pasado el problema, que continúa el problema y que debemos tomar las medidas oportunas para poder transitar una situación tan difícil como la que hemos tenido y que aún todavía vamos a tener. Muchas gracias, presidente Hermoso. Presidente Rodríguez, a usted estos 485 días le cogen dentro del gobierno, en la gestión directa. Bueno, yo creo que hemos vivido 485 días terribles, el conjunto de la humanidad, porque detrás de esta crisis está una pandemia, un virus, el peor problema de salud pública de nuestra historia. Y por lo tanto, este mal, este daño ha sido global, desde las grandes potencias a los países más empobrecidos, de los muy ricos a los más humildes. Ha puesto en evidencia la debilidad humana, nos ha empequeñecido, ¿no? Porque se pone en evidencia que o cuidamos el presente y el futuro o estamos todos al pairo de la naturaleza. Por lo tanto ha sido difícil. A nosotros nos ha tocado estar en primera línea en el gobierno, respondiendo a la pandemia y a sus consecuencias. Pero yo quiero destacar que, exceptuando los fallecidos, que es lo único irreparable, la gente que perdió su vida por culpa de este maldito virus, todo lo demás lo vamos a recuperar. Todo lo demás se recuperará con seguridad absoluta, porque sé de la capacidad de la sociedad canaria de remontar en etapas anteriores situaciones críticas, y yo creo que estamos en condiciones de remontar la economía, la convivencia, el bienestar y la salud colectiva, y ese es un tema que desde luego los que estamos en primera línea hemos aprendido. Presidente Rodríguez, luego volvemos a esa parte, ¿no? A cómo hacemos esta remontada. Presidente Rivero, usted tiene una enorme experiencia de gestión en todas las instituciones de Canarias y una amplia y 2 legislaturas como presidente del gobierno. ¿Cómo lo ve? ¿Es un observador privilegiado estos 485 días? Bueno, estos últimos 485 días yo diría que son de los más difíciles que hemos vivido en Canarias, por lo menos lo que yo recuerde, ¿no? Por 2 cuestiones. Una se nos escapa a nosotros,
que es la pandemia. La pandemia está golpeando duramente al mundo, ha producido millones de muertos y de contagiados, ha destrozado las economías y a nosotros nos ha producido un efecto, si cabe, superior, dado nuestra dependencia del exterior. Nos está matando la economía, nos ha matado el turismo. Y por otra parte, el otro asunto, otro problema que ha rebrotado en nuestros 485 días, este es más interno, es una cierta dejación del Gobierno de España y de la Unión Europea con respecto a un asunto muy sensible para Canarias, que tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestras fronteras. Creo que ahí este es un tema que no debemos de olvidar, que nos hace también mucho daño a la imagen de Canarias. También le hemos querido hacer esta pregunta inicial al presidente Clavijo. Estamos perjudicados, creo que ahora mismo en Canarias hay 4 crisis, ¿no? La sanitaria, que todavía la vacunación no ha avanzado al ritmo deseado, con lo cual estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica derivada del cierre, que es una crisis de oferta y demanda inédita en nuestra historia reciente, estamos en una crisis social, pues derivada de esa pérdida de empleo, de puestos de trabajo, 5 veces más que la media de España, el cierre de empresas 4 veces más que la media de España, y en una crisis de inmigración ahora mismo. Por lo tanto, estamos en un momento muy complejo para esta tierra. Momento complejo, sin duda, pero hacía referencia antes el presidente Rodríguez. Esta crisis que estamos viviendo tiene su origen en una pandemia y hay 765 canarios que ya no están con nosotros, que han perdido la vida por el coronavirus. No debemos olvidar cuál es el origen y la causa de la crisis económica que estamos viviendo. Y para no dar marcha atrás en este proceso de recuperación sanitaria, si hay algo imprescindible, Marta, es nuestro personal sanitario, que han sido los verdaderos héroes en esta pandemia. Sí, porque ellos saben bien lo que es luchar contra el virus en primera línea, a veces incluso en ese comienzo sin materiales de protección, las fábricas no daban abasto y ellos también encarnan la recuperación. Ustedes también, Vanessa, representan esa esperanza que tenemos todos por delante. Te voy a decir un nombre, a ver qué te trae a la memoria. Doria Anatolia Ramos. ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste en ese momento? Tú pusiste la primera vacuna, fue el 27 de diciembre. Efectivamente. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo fue? Nada, bueno, Doria Anatolia es como la primera guerrera que saltó ahí al ruedo, ¿vale? La primera que escenificó las ganas de retomar la vida normal, de poder salir de la crisis en la que estábamos todos sumidos a través del coronavirus. Ese día fue un día muy especial, fue un día que empezó prácticamente normal, poco a poco te ibas dando cuenta de lo que íbamos a hacer, de lo que íbamos a empezar y bueno, pues muchísimas sensaciones acogidas y yo siempre lo he dicho, yo siempre lo comparaba con el desembarco de Normandía, era como empezar el desembarco de Normandía pero sabiendo de antemano que íbamos a ganar, esa guerra estaba ganada. Tú te ofreciste voluntaria, además, para formar parte de ese equipo, para ese momento tan importante. Sí, la verdad es que sí, pero en ningún momento, nunca, jamás, te lo juro por mi vida, se me hubiese ocurrido la repercusión que iba a tener ese momento. Estábamos tan enfrascados en el trabajo, en salir adelante, o sea, de verdad, nunca se me hubiese ocurrido la repercusión. Parece mentira que tan solo pasaran 9 meses, ¿verdad? Desde que se decretó la pandemia hasta que tuvimos vacuna. Al principio había ciertas reticencias, pero ahora ya casi nadie duda de que esa es la manera de salir. Ustedes están preparados, el sistema está preparado, formados, las enfermeras, los enfermeros, para hacerle frente a todo esto que tenemos, ¿verdad? Sí, efectivamente, yo siempre lo he dicho, desde el minuto 1 lo dije delante de las cámaras, lo que suena siempre es la parte negativa, pero en general la mayoría de la población siempre se quiso vacunar, las reticencias eran mínimas, muy ruidosas, eso sí, pero mínimas, y efectivamente ahora, por ejemplo, en Tenerife, que es la parte donde yo participo, tenemos 5 puntos masivos de vacunación, se vacunan los centros de salud, se vacuna de lunes a domingo. Bueno, se está haciendo un esfuerzo titánico por parte de todos los enfermeros y médicos que están vinculados con el proyecto. Precisamente, Doria Anatolia es la primera persona vacunada en Canarias y usted, presidente Torres, una de las últimas este mismo viernes, ¿no? Sí, así es. El 27 de diciembre del 2020 fue el mejor día, sin duda, desde el 14 de marzo.
ese 27D va a quedar para la memoria de manera permanente. Se vacunaron en todas las islas 7 mujeres. Fue así una casualidad, pero justa, ¿no? Porque eran 7 mujeres que daban vida, nuestras madres, quienes se enfrentaban a la experiencia de tener una vacuna y empezar a estar mucho más seguros. Están siempre más seguros quienes están vacunados frente a los que no. Al hilo de la vacuna, presidentes, ¿debería tener Canarias un plan específico de vacunación teniendo en cuenta la circunstancia específica de que somos una comunidad autónoma dependiente del turismo como un motor importante para la reactivación económica? Escuchamos, si les parece, primero al presidente Clavijo al respecto. Al final resulta que Canarias, que vive del turismo, estamos a la cola en vacunación. Explíqueme. Cuando necesitábamos estar y ser la avanzadilla, porque toda esa gente que viene es economía para el gobierno de España. Y sin embargo estamos los penúltimos por la cola. No es entendible, ni siquiera ha habido transparencia en el reparto de las vacunas. Al final, no te pones a mirar, te das cuenta que se están enviando más vacunas a aquellas comunidades autónomas cuyos partidos apoyan al gobierno de Pedro Sánchez. Es que hasta con eso se quiere hacer política, es complicado. Presidente Rodríguez, ¿ha habido un reparto justo de las vacunas en las comunidades autónomas? ¿Canarias tendría que haber recibido más vacunas? Este no puede ser el debate. El debate es que esta sociedad canaria en estos 485 días ha gestionado la pandemia mejor que ninguna otra comunidad. Y lo expresan los datos. Tenemos 1/3 de infectados por 100.000 habitantes que la media española y 5 veces menos de fallecimientos que la media española. Esto ha sido gracias a la ciudadanía responsable que ha seguido las normas, a un sistema sanitario público bien dimensionado, con 5.000 trabajadores más, y ayuntamientos, cabildos y gobiernos al pie del cañón, de la mano de los sindicatos y de los empresarios, toda la sociedad canaria frente a la pandemia. Y la resultante es el mejor perfil epidémico de España y de media Europa. A partir de ahí, las vacunas son la solución definitiva y están regidas por criterios científicos y éticos. Las vacunas se consiguen a través de un proceso centralizado de negociación de la Unión Europea con los productores, y ha habido problemas, y se distribuyen por criterios científicos y éticos. Y se han consensuado donde se tienen que consensuar estas cosas, que es en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. A partir de ahí, generar polémica sobre esto es generar problemas falsos. Pero la pregunta era... permiten añadir... Sí, presidente Torres, el único matiz era si Canarias, teniendo en cuenta que es un destino turístico del cual depende un 35% del PIB, debería haber tenido o debería tener un plan específico para Canarias. Lo hemos pedido, pero después de que se vacunaran las personas que tenían más riesgo de morir. Es decir, lo que no es lógico es que me vacune yo antes que las personas que tienen 80 años o los que están en las residencias. ¿Por qué Canarias tiene peor porcentaje con respecto a otras comunidades? Porque, por ejemplo, en Canarias hay 90.000 personas con más de 80 años, con 2.200.000 habitantes, y en el País Vasco, con 2.100.000 habitantes, hay 158.000 personas con más de 80 años, y hay más población de más de 70 y más de 60. Y había que inocular primero a los que tenían más riesgo de morir, a los más vulnerables. Una vez conseguido eso, hemos pedido que haya más vacunas para los lugares que dependemos del exterior, el turismo, y yo creo que el ritmo de vacunas, hemos alcanzado 1 millón de vacunas ya vacunados en Canarias, va bien para los objetivos de llegar al 70% en verano. Presidente Rivero, ahora que están llegando vacunas, que sí que había muchas dificultades en el inicio, ¿no cree usted, como han compartido y han trasladado en Fitur los principales agentes turísticos, que Canarias, por esa dependencia del turismo, y porque al final somos 2 millones de personas las que habitamos estas islas, podríamos ir a un plan de vacunación total que empezara también por los trabajadores que trabajan directamente en la hostelería, en el turismo, en el transporte, en los aeropuertos, en las tripulaciones de los aviones, en los barcos? ¿No cree que deberíamos ya empezar a aspirar a unas islas libres de COVID, porque nos ayudaría mucho como Canarias fortaleza como destino turístico? Pero estamos en la segunda etapa. La primera coincido plenamente con lo que ha dicho el presidente y el vicepresidente del Gobierno, que había que atender a las personas más vulnerables, las personas mayores. Ahora estamos en el segundo estadio, y en el segundo estadio sí creo que Canarias tiene que hacer un esfuerzo, dada
nuestra dependencia del exterior, de ser ejemplares en todos los sentidos, de ser ejemplares no solo primero para nosotros mismos, para los que vivimos aquí desde el punto de vista sanitario. Segundo, porque vamos a necesitar poner el foco en la mejor proyección que podemos tener en el exterior, no solamente en nuestro clima, nuestro paisaje, sino también ser unas islas sanitariamente saludables, ¿no? Y en ese sentido creo que se podría atacar un plan de vacunación especial para todos aquellos servidores, tanto públicos como privados, que están prestando servicios. El sector turístico es clave, así como los puertos y los aeropuertos, donde también se prestan unos servicios que son esenciales, y me parece que son elementos que nos pueden complementar la de por ya sí fuerza que tiene Canarias en el exterior debido a nuestras condiciones climáticas. Insisto, a las condiciones que nos ofrece nuestra tierra para desarrollar una actividad como la turística, debemos complementarla con actuaciones ejemplares que sirvan para reforzar nuestra imagen en el exterior. Presidente Fernández. Dígame. Usted decía antes que no era tan optimista en el momento actual en el que estamos, a pesar de que la vacunación parece que está ahora despegando. ¿Por qué lo decía? Yo comprendo que los miembros del gobierno tengan una visión, está en su ser, el tener una visión optimista de las cosas, ¿no? E inmediatamente quiero decir que el presidente Torres ha tenido muy mala suerte desde el primer día que tomó posesión, no ha parado de tener problemas desde el incendio de Gran Canaria hasta donde hoy llegamos 485 días después. Yo creo que no hay precedente de alguien en el gobierno con tan mala suerte. Y en tercer lugar, desde hace tiempo, desde el incendio de La Gomera en el Roque de Agando, aprendí que cuando hay muertos por medio no deberíamos hacer política. Y por tanto yo me abstendré de hacer ninguna crítica al gobierno con sus virtudes y con sus defectos. Creo que han tenido virtudes y creo que han tenido algunos defectos. Pero me parece que con muertos sobre la mesa esto no procede. La pregunta que se ha hecho es, ¿recibimos menos vacunas de las que nos corresponden? Yo creo que sí. Creo que en general el gobierno de España, tanto en el problema de la inmigración como en el problema de las vacunas, no ha sido generoso con Canarias. Y se han cometido errores que espero que Román, que es el presidente Rodríguez, que es médico, como yo, nos lo aclare a la opinión pública. Yo no entiendo el debate que se ha organizado en estas últimas semanas sobre si se vacuna con una vacuna y luego hay que cambiar a otra. No lo entiendo, pero entiendo menos que no hayan dicho la razón. Y todavía entiendo menos que el que decida aceptar ser vacunado con una vacuna distinta a la primera dosis tenga que firmar un papel autorresponsabilizándose de los perjuicios o daños que se puedan ocasionar. No lo entiendo y creo que esa es una dejación de responsabilidad del gobierno central, que en este caso es quien ha establecido este criterio, para el que yo no veo ningún tipo de razón. De manera que, dejando aparte la polémica sobre las discrepancias que podamos tener, mi punto de vista es que en materia de vacunación supongo que iremos mejorando, pero hasta ahora hemos ido un paso por detrás. Cambiamos de bloque, vamos a hablar de economía, si les parece, presidentes. Otro de los aspectos que han quedado seriamente dañados con esta pandemia sanitaria en Canarias, que registra en estos momentos más de 280.000 parados, según las cifras del último mes de mayo de 2021. En el archipiélago se ha registrado un 10% más de paro que en el último año, lo que supone 5 veces más que los datos registrados en el conjunto del país.
27.300 personas han perdido su empleo en el último trimestre y 1 de cada 9 trabajadores de Canarias está en un expediente de regulación temporal del empleo, que afortunadamente se han ampliado y afortunadamente existen y han sido el gran amortiguador de esta crisis económica que ha afectado al empleo. Quienes también lo han pasado muy mal son los autónomos. Se calcula que unas 20.000 personas han cesado su actividad en este año y medio. Quienes han logrado mantenerse lo hacen gracias a los ahorros que tenían y también acogiéndose a algunas ayudas. Es tu caso, ¿verdad, José Manuel? Tú tienes un taxi aquí en la isla de La Gomera. ¿Cómo ha sido este año y medio? Bueno, pues muy mal. A partir de la segunda quincena de marzo de 2020, después de 30 y pico de años de autónomo, pues se ha pasado la situación muy difícil. Encontrarte el trabajo día a día era normal y a partir ya de la segunda quincena de marzo, pues el trabajo desapareció por completo. Nosotros los autónomos, como todo el mundo sabemos, no dependemos de un sueldo fijo y entonces ahí viene el problema, que se pasa muy mal y como bien dice, pues tirando de ahorro y de algunas ayudas que hemos recibido en verdad. Ustedes además trabajaban mucho, en tu caso concreto, con turismo. Es algo que también está muy vinculado. Canarias depende mucho de este sector. Al final, aunque no trabajes en un hotel, pues de una u otra forma también te afecta, ¿verdad? Sí, prácticamente nosotros trabajamos pues con los turistas. Desde el momento que se cierran las fronteras, pues claro, no llegan los turistas. Sí es cierto que esta pandemia no creo que hubiera nadie que lo hubiera alumbrado, que esta situación pues la íbamos a Nadie pasar. se esperaba que pudiera ocurrir. Nos ha cogido, digamos, a todos creo que por sorpresa. ¿Y ahora cómo ves el futuro inmediato? ¿Cuáles son las perspectivas por delante? Bueno, yo la verdad que creo en la ciencia y ahora mismo creo que el nivel de vacunación va bastante, por lo menos aquí, por lo que conozco, va bastante alto y la verdad que creo y quiero seguir creyendo en la ciencia. Te voy a poner un compromiso. Si tuvieras que elegir a quién llevar en tu taxi, 2 nombres. Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno, Casimiro Curvelo, presidente del Cabildo de tu isla. Bueno, me lo pones muy fácil. Don Casimiro. Presidente, yo sé que están trabajando mucho en planes de ayudas que vienen con fondos del Estado, con fondos europeos. El gobierno canario también ha arbitrado partidas desde sus propios recursos autonómicos, que también se ven mermados por la disminución de ingresos de impuestos, evidentemente con el parón económico. Hay grandes planes, pero ¿qué planes tienen ustedes de manera inmediata para ayudar a estas pymes, para ayudar? Porque claro, cuando cae el turismo cae todo. Hay empresas de transporte, pequeñas empresas familiares que han desaparecido, restaurantes que han cerrado, un montón de pequeños negocios que ya están agónicos. ¿Van a poder salvarles la vida o cuando lleguen estas ayudas ya será tarde para ellos? Ha pasado más de un año, ¿no? Desde el 14 de marzo. Y hay 2 medidas, son unas paliativas para evitar que empresas cierren, autónomos también dejen de hacer su actividad con o sin asalariados. Y esas son las ayudas del Gobierno de Canarias, las que han llegado también del Gobierno de España y son cuantiosas. Nunca antes había llegado a la Comunidad Canaria 1.144 millones para esto y para gastárselo este año, a los que se suman los fondos del Gobierno de Canarias, que han hecho que se hayan pedido ayudas por más de 106 millones de euros, más de lo que había sido la convocatoria. Y lo segundo es que la economía camine porque tenemos muchos vacunados, abrimos el turismo y se recupera la actividad económica. Lo dramático, y lo digo escuchando al autónomo que elige a Casimiro, que es el que va a tener que pagar la factura del taxi, es que en febrero del 2020, es decir, 15 días antes del decreto de alarma, Canarias había tenido la mayor cantidad de turistas comparado a los febreros anteriores. Hoy estaríamos muy bien y sin embargo la crisis sanitaria nos ha dado de bruces, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarlo. Presidente Rodríguez, usted es el consejero de Hacienda, le toca buena parte de la gestión de todas estas ayudas. La pregunta es clara y concisa. ¿Llegarán a tiempo? Bueno, yo voy a responder a Fernando Fernández y voy a trasladar a la ciudadanía la certeza de que todas las vacunas son rigurosas y seguras. Todas las vacunas son salvadoras.
La vacunación es la respuesta definitiva a la pandemia. Yo no he dicho que no, ¿eh? Ya lo sé, pero te estoy aprovechando la pregunta, que para algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y quiero trasladar a la ciudadanía la certeza absoluta de que hay que vacunarse cuando te llamen con la vacuna que te toque. A mí me ha tocado la de la polémica, la de la AstraZeneca. No me pasó nada, como a la inmensa mayoría de los vacunados con esta vacuna. La vacunación es la respuesta, es quien volverá a darnos la normalidad en nuestras vidas, a la economía y a todo lo demás. Por lo tanto, y la vacunación va bien en Canarias, y va muy bien en La Gomera, y va bien en España. Donde no va bien es en los países pobres. Ahí hay miles de millones de seres humanos que no tienen la opción ni de la AstraZeneca, ni de la Janssen, ni de nada. Pero aquí, en este mundo desarrollado en el que vivimos, afortunadamente tenemos esa respuesta salvadora. Esta crisis se distingue de la anterior en que el Gobierno de la Unión, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias no miró para otro lado. Aquí no ha habido recorte, ni austeridad, ni hombres de negro, ni primas de riesgo. En este caso ha habido una política monetaria expansiva. Ha habido un presupuesto de la Unión que se mantiene a pesar de la salida del Reino Unido. Ha habido un presupuesto del Estado en el año 21 que es el más expansivo de la historia. Nosotros, el año 20 y el año 21, tenemos los presupuestos más importantes de nuestra historia. Ayuntamientos y cabildos están haciendo un esfuerzo extraordinario. Nunca en la historia de Canarias hubo tanto esfuerzo público para responder primero a la crisis sanitaria y en paralelo a la crisis social. Y ahora también a la crisis económica. Y tengo que recordar que los ERTE representan 39.500 millones de euros, que los ERTE han representado una inyección en Canarias de 4.000 millones de euros, que los créditos ICO han sido 120.000 millones y 4.600 han llegado a Canarias. Y que ahora tenemos, el año 20, distribuimos para las pequeñas y medianas empresas, para los sectores afectados, 95 millones de euros, que en enero decidimos 165 millones de euros de recursos propios, que hemos captado de la Administración General del Estado más que nadie, más que Andalucía, más que Cataluña, más que Madrid, que nos triplican, cuadruplican o quintuplican en población, y que esos recursos van a ayudar también a paliar este tema. Pero la solución es recuperar la economía privada, y eso significa vacunación a final de verano para recuperar el turismo, y en el mientras tanto inyectaremos esos 1.309 millones que estamos distribuyendo para paliar esa situación. Nunca antes hubo un esfuerzo como este, ni nadie ha hecho más esfuerzo que esta comunidad autónoma. Entonces el planteamiento es: tenemos problemas estructurales, tenemos problemas demográficos, tenemos problemas económicos, y la pandemia lo que ha hecho es agravar. Dicho eso, y no hay ninguna duda, y los datos desmienten la especulación o la simplificación, el Gobierno de la Unión, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias ha hecho con recursos públicos lo que no se hizo en la anterior crisis. En la época de Paulino, y no le quedó más remedio, puso trabajadores sanitarios en la calle, porque las políticas de la derecha fueron de austeridad, de restricción del gasto público. Ahora hemos contratado 5.000 trabajadores. Hoy en Canarias hay 5.000 sanitarios más que hace un año. Hoy en Canarias hay 3.000 educadores más que hace un año. Esta es la diferencia de las políticas de progreso frente a las políticas conservadoras. Presidente, donde yo sí mantengo una discrepancia. Escuchamos, si les parece, también la opinión del presidente Clavijo al respecto de cómo se recupera Canarias de esta crisis económica. Así que necesitamos recursos de Europa, necesitamos recursos del Gobierno de España, que no está dando los recursos que necesita Canarias, donde la crisis está siendo mucho más severa, pero necesitamos la capacidad de una administración que simplifique y que permita que el capital privado que existe y que quiera invertirse camine. Ahora mismo el dinero es el combustible de nuestra economía, pero es que hemos perdido casi 120.000 puestos de trabajo. Ya solo en este último año se han destruido 1,5 veces todos los puestos de trabajo que se generaron en la legislatura pasada. Y eso sin contar los 83.000 ERTE, que ya veremos cuántos de esos ERTE vuelven a trabajar. Ahora mismo tenemos que afrontar que quedan unos años complejos por delante, que todavía no hemos tocado fondo, y por lo tanto ser todos conscientes de que tenemos que arrimar el hombro. Eso requiere valentía política, requiere altura de miras y desde luego la capacidad de llegar a acuerdos, pero para llegar a acuerdos hay que escuchar y hay que tender puentes, no solo sacarse fotos. Presidente Hermoso,
Hablamos mucho, ha dado muchos datos el presidente Rodríguez y actual vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, pero luego está la gente que lo está pasando mal, las familias que acuden cada día a centros de Cáritas en las principales ciudades de nuestros archipiélagos, las situaciones de los bancos de alimentos que se están quedando ya sin recursos para asistir a todas las familias. Nos lo trasladan cada día en la antena familias que no tienen ningún tipo de recursos ni de ayudas y que ya no saben qué hacer ni siquiera para pagar sus alquileres y con miedo a que empiece otra vez una oleada de desahucio. ¿Por qué vemos estos dos planos, ¿no? Parece que hay más dinero que nunca, más recursos, lo decía el presidente Rodríguez, y es cierto, esto no ha sido una crisis a la que se responda con austeridad, pero luego está la capacidad de la Administración para ser ágil en la gestión de todas esas ayudas y que llegue a tiempo a las familias y a los pequeños y medianas empresas. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a mí me ha parecido que la intervención de Fernando Clavijo es muy realista. No es lo mismo estar en el gobierno que, por el contrario, sufrir las consecuencias del gobierno. A mí me parece que no podemos olvidarnos de los comentarios permanentes que hay de la falta de atención del Gobierno de Madrid respecto a Canarias. No solamente en lo que pueda ser la presencia física para ver la situación general, sino también en lo que puede ser la aportación económica necesaria para activar la economía. A mí me resulta curioso oír la situación de esperanza que se tiene desde el gobierno, cuando sabemos perfectamente que Canarias no pinta nada en Madrid y que además no existe un contacto y una relación suficientemente adecuada como para pensar que pueda revertir esos fondos hacia Canarias. Escuchando lo que he escuchado, yo pensaba, viva Cartagena. Es decir, qué bien estamos y qué bueno que estamos también. Pero sin embargo, cuando leo un periódico o cuando hablo con una familia o hablo pues con un amigo, el amigo a lo mejor tiene la empresa para cerrar, la familia no tiene en estos momentos los alimentos que incluso antes se tenían con un nivel de paro bastante importante que teníamos y ahora es mucho más. En definitiva, hay dos situaciones yo contemplo aquí. Una, la que piensa el gobierno que se tiene en Canarias. Y otra, la que podemos percibir los que de alguna forma hemos tenido ciertas responsabilidades de gobierno. Esta situación, sinceramente, me preocupa, porque me da la impresión como que estamos por dos caminos distintos. Estamos en dos caminos en donde no se encuentran. Presidente Torres, el presidente Hermoso ha hecho una afirmación muy rotunda. ¿Canarias no pinta nada en Madrid? Yo no estoy de acuerdo que el gobierno de España le haya dado la espalda a Canarias en absoluto. Y pongo datos. ¿Qué comunidad es la que más precisa los ERTE de toda España? Canarias. ¿Se han prorrogado los ERTE? Sí. ¿Cuál es la comunidad que más precisaba su prórroga? Canarias. ¿Qué comunidad ha recibido más fondos de ayudas directas de todo el país? Lo decía antes el vicepresidente del Gobierno y presidente anterior, Román Rodríguez. Canarias, más que Madrid, más que Cataluña, más que Andalucía. Y porque tiene mayor daño económico que el resto. Y por cierto, con presidentes de otras comunidades autónomas molestos porque Canarias recibía más cantidad que sus comunidades. ¿Qué comunidad como la de Canarias ha hecho que pudiéramos nosotros usar algo que no se podía usar, que era el superávit, cuando todavía Europa no lo había hecho, y luego los remanentes? No es que haya mucho dinero ahora, lo que hay es mucho endeudamiento, y ha habido un gobierno, el gobierno de España, también una solidaridad, también progresista por Europa, para que esos fondos se pongan en manos de la sociedad sin que lleven consigo recortes como sí ocurrió en el pasado. La situación no es buena, no lo es, pero repito, hay un solo culpable, y en eso estaremos de acuerdo todos, la COVID-19.
Si hoy no hubiésemos tenido COVID-19, Canarias estaría en un 17% de paro y estamos en un 30%. Estaríamos creando economía, caminando a mejor, con récord seguro de llegada de turistas, con modelos económicos que llevamos años esperando. Pero ha llegado la COVID y por eso los fondos han sido claves para intentar salvar la situación, y no comparto que los gobiernos nos estén dando la espalda. Creo que hubo otras ocasiones donde sí se produjo eso. Seguramente soy el único presidente y expresidente de los aquí presentes que ha tenido un hijo hospitalizado por coronavirus. El mayor de mis hijos, que como ayer decía yo, lo fabriqué aquí en La Gomera, porque estuve destinado en el juzgado de primera instancia e instrucción hace nada menos que 60 años, fíjense ustedes si tendré yo años arriba, pues padeció el coronavirus. Yo, sin embargo, nunca he tenido ese temor al coronavirus porque he confiado sobre todo en el gobierno de Canarias y en las atenciones que presta el Servicio Canario de la Salud. Estoy orgulloso por muchas razones y me permite la señorita que diga otra cosa. En estos días una hija mía, tampoco ningún expresidente ni presidente habrá padecido esto, ha sufrido en 5 años la tercera intervención en un tumor cerebral. Una chiquilla preciosa de 30 años que en 2 años le han abierto la cabeza y ahora ya no han podido y han tenido que acudir a un sistema que solo lo tiene Canarias, porque el Servicio Canario de la Sanidad Canaria se ha gastado el dinero en algo que solo lo tiene España, que no nos lo dejaría y sí lo tenemos nosotros aquí en Canarias. Pero hay un dicho canario que es: éramos pocos y parió la abuela. Pues aquí pasó con lo mismo. Aparte del coronavirus, viene ahora el tema de la migración, en lo cual se está puesto de manifiesto que España nos da un trato colonial. Nos está dando un trato colonial, como si fuéramos una colonia. Y después el debate yo creo que puede seguir por esos campos. Sí, vamos a seguirlo, por supuesto, porque Canarias ha vivido junto a este cero turístico inédito, junto a la pandemia, una crisis migratoria de unas dimensiones tremendas. Las habíamos sufrido antes, pero esta con la pandemia todavía ha sido mucho más compleja de resolver, de solucionar, de gestionar. Y es algo de lo que yo quería hablar con ustedes. En primer lugar, luego vuelvo con usted, presidente, con el presidente Rivero, porque las ha sufrido anteriormente. Sabe lo que es para una comunidad como esta hacer frente al fenómeno migratorio. Y algo de lo que me preocupa mucho es cómo puede afectar a Canarias ahora mismo la mala relación existente entre nuestro país y el Reino de Marruecos. Yo comparto absolutamente la tesis expuesta ahora por Lorenzo, en el sentido de que el trato, en este caso, en el caso de la inmigración a Canarias por parte del gobierno del Estado, es un trato colonial. Y no se entiende la reacción inmediata, desplegando todo tipo de recursos, tanto del control como administrativos, para devolver a todos aquellos que habían entrado en España por la frontera de Ceuta, y aquí ahí estemos tan pasivos ante una situación que es dramática. Situación dramática desde el punto de vista humanitario, porque sigue muriendo mucha gente en el Atlántico, sigue siendo el Atlántico un cementerio, se está convirtiendo en un cementerio, sino desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista, no perdamos de vista, por la redundancia, de que vivimos de nuestra imagen, del exterior, y espectáculos como los que hemos visto lamentables en una acogida infrahumana a los que han llegado a través de nuestras costas, no sirve para remarcar, para realzar la imagen de Canarias en el exterior. Se está refiriendo al muelle de Arguineguín. Hay que ser, creo que en Canarias, la sociedad canaria, no solamente el gobierno de Canarias, tenemos que ser mucho más contundentes, mucho más exigentes con España, y España a su vez con la Unión Europea. Presidente Rodríguez, 2 cuestiones en una, al hilo de la inmigración. ¿Le preocupa que las relaciones con Marruecos puedan conllevar
en los próximos meses otro repunte como el que vivimos en 2020 en Canarias de crisis migratoria, y comparte las afirmaciones tanto del presidente Olarte como del presidente Rivero de que se está tratando a Canarias de una forma colonial desde Madrid. El tema migratorio es un tema estructural. No se puede esperar a que venga una crisis. El continente africano está ahí y siempre estará allí. Nosotros estamos aquí y siempre estaremos aquí. Y por lo tanto hay que tener una política europea y española en relación al tema migratorio. Y lo que se ha hecho es improvisar. Y hasta que no tengamos una política estructural sobre el tema migratorio, no queda sino una solución a las crisis, que son las derivaciones. Cuando llegan chicos menores de edad, tenemos 2.600. Pues hay que repartirlos en el conjunto del Estado porque es de justicia, y cuando llegan adultos también. El presidente del gobierno a la cabeza, el Parlamento, los ayuntamientos, los cabildos, las ONG, hemos levantado la voz y el gobierno de España ha tenido que mover fichas. De los 26.000 personas que llegaron, tenemos ahora 3.200. Es cierto que todos los menores que llegaron casi los tenemos intactos. Mientras no tengamos una política migratoria, tiene que haber una política de derivación de menores y adultos, y en eso el gobierno no baja la guardia. Digan lo que digan los que tienen que salir, porque se tienen que justificar. Presidente, usted ha sido muy beligerante con el tema migratorio. O sea, de hecho ha hecho de presidente del gobierno, de delegado del gobierno y casi de consejero de exteriores del gobierno de Canarias, porque fue muy consciente de la situación que se vivía, que empezó en Gran Canaria, luego en Tenerife, con la apertura de estos centros. Ahora parece que la situación está mejor, pero en cualquier momento se puede desbordar. ¿Qué previsión tiene? ¿Qué le ha dicho a usted el presidente nacional, Pedro Sánchez, compañero suyo de partido? ¿Y qué previsión tiene el Estado para intentar contener esta situación y abordarla de una manera mucho más responsable y humanitaria con las personas que llegan a nuestras costas? Pero yo quiero decir que quienes vienen en las pateras son personas, no son sacos, no son utensilios, son seres humanos. Y cuando yo escucho, por ejemplo, que no hemos tenido turistas porque han ido inmigrantes a los hoteles, por el cero turístico tengo que decir que no hubiese habido turistas en ningún caso. En ningún caso, porque se cerraron las fronteras. Cuando ese mensaje hay que excluirlo y no engañar a la gente, ¿no? Porque es caldo de cultivo para la xenofobia y el racismo. Y nosotros no somos ni xenófobos ni racistas. Yo sí he dicho que las cosas se debieron hacer muchísimo mejor. He tenido públicas diferencias, incluso con presencia de ministros, también con el presidente del gobierno he hablado, recientemente con el fenómeno de Ceuta, porque preocupa. Y nos preocupa dos cosas. Lo que ha hecho Marruecos es inaceptable. Esa fórmula de utilizar a su propia gente engañándolas. Había niños que se lanzaron a nadar porque iban a jugar un partido de fútbol y otros que vinieron a Ceuta y tenían que regresar por la noche. Pero también digo que siendo inaceptable, una confrontación con Marruecos también es peligrosa para nosotros. Y por tanto Marruecos tiene un papel fundamental del control del islamismo, del fundamentalismo y de control de fronteras. Y España tiene que defender la suya. Y nosotros somos España y somos Europa. Y no somos un territorio en el que tenga que quedar toda la inmigración. Somos solidarios, lo echamos una mano muy importante durante todos esos meses. Tienen razón cuando dicen que no había infraestructura. Cuando llegaron miles de personas, se desmantelaron 11 infraestructuras en las distintas islas y ahora hay infraestructura de emergencia, lo que significa que llega un inmigrante, está el tiempo limitado y luego tiene que seguir, ser deportado o actuarse al respecto. Y sí, es un asunto que preocupa y yo espero que esas relaciones se puedan recomponer. Acabamos este bloque, si les parece, presidentes, escuchando la opinión del presidente Clavijo. Al final Marruecos tiene la puerta o la llave para que muchos de los inmigrantes puedan acceder al continente o en este caso a las Islas Canarias, que si acceden a Canarias acceden a Europa. Pero es que con nuestro principal vecino del África Occidental, que la relación del gobierno de España diplomática esté prácticamente rota, es preocupante, es preocupante. Fíjense que a Pedro Sánchez ha tenido que aplazar 2 veces su viaje a Marruecos, entre otras cosas porque el rey no quería recibirlo. Pero es que todo lo que está ocurriendo es un cúmulo de despropósitos, uno detrás de otro, ¿no? Y aquí la Unión Europea no va a venir a salvar las relaciones diplomáticas entre dos países. Esto lo tiene que resolver el propio gobierno de España. Y no puedes pedir unidad cuando tú realmente tomas decisiones de manera unilateral. Es que el principal enemigo ahora mismo de esa diplomacia lo tiene metido en el gobierno de España, Pedro Sánchez.
Pues ese incremento en la llegada de migrantes ha tenido que convivir con una crisis muy importante en el sector turístico. Se ha ido comentando a lo largo de este debate. Eso ha supuesto la mayor crisis económica para Canarias en tiempos de paz, una crisis sin precedentes. Si hablamos de cifras, esto se traduce, según el Instituto Canario de Estadística, en una reducción del Producto Interior Bruto, digamos la riqueza que tiene esta comunidad autónoma, una reducción de en torno al 20%. También se redujo la llegada de turistas internacionales, más del 70% cayó esa cifra, y eso hizo que el año 2020 se cerrara con poco más de 3 millones de turistas internacionales. También se gastó menos y esto repercutió en la recaudación, que bajó hasta aproximadamente los 4.800 millones de euros. Todo esto, que son cifras macroeconómicas, quizás un poco complejas de entender si lo llevamos a la cotidianidad, pues tenemos cómo le ha afectado todo esto a las personas que viven de ese sector, del sector turístico. Es el caso, por ejemplo, de Primož Pušnik. Muy buenas noches. Usted forma parte de la directiva de una importante empresa turística que aúna Fred Olsen y el Hotel Tesina. ¿Cómo ha sido este recorrido este año y medio para ustedes? Sí, buenas noches. Pues ha sido una pesadilla. Después de primeros 4 meses del estado de alarma, nada, gracias a los ERTES y teniendo en cuenta un poquito el coste de oportunidad, abrimos finales de julio del año pasado, principios de agosto, y pues las cosas estaban difícil porque tuvimos que aplicar todas las medidas sanitarias, tuvimos que entrenar el personal, gastar en el material sanitario, y luego pues sí, tuvimos algo de ocupación, pero que no llegaba ni a 40% de lo que se solía tener en los meses como de agosto, por ejemplo. Ahora que países como, por ejemplo, Alemania, Países Bajos, han levantado las restricciones a sus viajeros, estamos pendientes de ver qué pasa con Reino Unido, ¿verdad? Las perspectivas están puestas un poco en el mes de junio. ¿Qué espera? Pues esperemos que se restablezca la conectividad. Ya se sabe que la consejera está trabajando duro para tener todos esos vuelos, porque sin vuelos no hay turismo. Así que eso lo tiene claro todo el mundo. Eso es primera cosa. Y luego, por otro lado, tenemos que ser conscientes de que los números de contagios aquí en Canarias tienen que bajar para que nos ponga Reino Unido, por ejemplo, en la lista verde. Ahora estamos en ámbar, vale, ámbar, sí, y pueden venir, pero si no nos ponen en verde, poca cosa se podrá hacer. Una última pregunta, te voy a pedir que me respondas muy breve. ¿Qué ha aprendido el sector en estos meses? Pues el sector lo que ha aprendido es que hay que diversificar los mercados, porque si dependes de uno solo, pues mal vas. Por ejemplo, los que dependen solamente de los británicos lo pasaron muy, muy mal, o sea, peor todavía en esos meses. Y luego, por otro lado, hay que hacer una transformación digital en el futuro y hacer un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente. Y eso yo creo que las Islas Canarias tienen una ventaja respecto a los demás destinos turísticos como Norte de África o Turquía o Mediterráneo. Yo creo que ahí, entre el clima y toda esa oportunidad de renovables, yo creo que tenemos un gran futuro por delante. ¿Está Canarias preparada para reactivar nuestro principal sector económico, el turismo? Presidente Torres, acaba casi usted de llegar de Fitur, que ha sido también un foco de esperanza, ¿no? Esta feria que por fin ha podido celebrarse. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, yo creo que he utilizado una metáfora, ¿no? Que no significa que uno sea un optimista absoluto, ¿no? Hemos abierto varias puertas desde el 14 de marzo del 20, con un decreto turístico inédito y valiente del Gobierno de Canarias, bajando la incidencia, y esas puertas se tuvieron que cerrar en verano, en otoño del año pasado, porque subía la incidencia o porque se cerraban los mercados emisores. ¿Por qué? Porque no había llegado la vacuna. Es decir, bajábamos la incidencia, pero el riesgo era tan alto que al poco que hubiese tránsito volvían otra vez a subir los positivos. Ahora hay vacuna. Y por tanto eso se invita a que esta puerta que ahora se ha abierto no se vaya a cerrar. El 1 de julio se aprobará para toda Europa el certificado verde, que hará que una persona que esté vacunada, que haya pasado la enfermedad o que tenga un test negativo, podrá circular libremente, y eso es un hito. Canarias se adelanta aprobándolo para hacerlo desde ya y por tanto abrir los mercados. El 7 de junio, si todo va bien, el 7 de junio, dentro de una semana,
El Reino Unido nos pondrá en la lista verde, separará los territorios y Canarias. Por eso hay que mantener bien la incidencia acumulada controlada. Nos estamos jugando dos cosas, la salud y la economía aquí en Canarias. Estoy convencido que así va a seguir siendo por la responsabilidad de la sociedad canaria. Haremos que también se abra nuestro principal mercado emisor. Por lo tanto, las perspectivas son buenas. Los hoteleros nos dicen que hay reservas, que las cosas van bien. La gente quiere salir, disfrutar, se lo merece, lo ha pasado mal, quiere tener vacaciones, quieren venir a Canarias, disfrutar de nuestro sol, nuestra gastronomía. Y por eso, digo, las perspectivas son buenas y lo mejor es que estoy convencido que esta puerta, esta ocasión, no se va a cerrar. Presidente Fernández, ha llegado el momento de abrir esas puertas de forma segura, por supuesto, para poner en marcha ese motor que se llama turismo. Yo creo que sí, permítame que discrepe del presidente Rodríguez. Le escuché decir hace un mes o dos en un debate parlamentario a los que yo soy aficionado a ir de vez en cuando. ¿Tiene mérito? Sí. Mucho mérito. Tiene bastante mérito, ¿eh? Sí. Pero me sorprendió que tú, en respuesta a alguien que interpelaba, decía, es que tenemos muchísimo dinero. La frase la escribí, la tengo aquí, hacía referencia a que tenemos muchísimo dinero, concepto que hoy ha vuelto a salir. Ese dinero no ha llegado a destino. Ha llegado en parte, ha llegado en forma de ERTE, pero quien escucha tu discurso, y en cierta medida, pero de manera más moderada, porque tenéis caracteres distintos, diferentes. Evidente. Parece que estamos en jauja. Y no estamos en jauja. Nuestra economía está parada. Los hoteles están cerrados. Los comercios están cerrados. Los restaurantes, los guachinches abren el sábado y el domingo algunos. Poner en marcha eso es como las piedras de molino de los molinos cuando se hacía el gofio con piedras, cuesta muchísimo trabajo. No basta con que se abran fronteras y empiecen a llegar turistas para que esto empiece a funcionar como estábamos. Es decir, el proceso es un proceso lento y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y tienen la obligación de transmitir la opinión que están transmitiendo. Pero la opinión pública merece que les digamos que las cosas están muy complicadas y yo creo que estamos en el buen camino, sobre todo con todas las cautelas que tengo sobre las vacunas. Tengo muchas. Hay que vacunarse, para que no me malinterprete Román otra vez. Hay que vacunarse, con los riesgos que haya, que los hay, y con las virtudes que produce, que hay muchas. Hay que vacunarse. Pero las vacunas del futuro, en mi opinión, tendrán poco que ver con las que estamos en este momento recibiendo. Ya Pfizer está diciendo que a lo mejor hay que, dentro de 6 meses, volver a vacunarse. No sabemos lo que va a pasar con las vacunas del futuro. De momento hay que aprovechar lo que tenemos y eso nos va a permitir abrir los mercados con el riesgo que ha señalado el presidente Torres de que cuando abrimos hubo una nueva ola y salvo La Gomera, que ha estado ejemplarmente gestionada en este aspecto, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife han estado en un nivel 3 hasta ayer mismo, ¿no? Presidente, seguimos con el debate. Presidente Rodríguez, por alusiones casi, ¿no? Yo sí le quiero pedir brevedad, porque estamos... ¿no? Claro, por supuesto, por eso hay que abrirlo. Pero, presidente, solo le voy a pedir 2 cosas. Una, brevedad. Y otra, que también nos explique, porque es algo que nos preocupa a todos. Lo reflexionaba el presidente Saavedra en la anterior cita que tuvieron ustedes el año pasado por el 30 de mayo. La administración nuestra administración autonómica, nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos, están preparados con la burocracia que genera una ley tan compleja como la Ley de Contratos del Estado para gestionar todo este dinero al que usted hacía alusión hace un minuto. Brevedad, por favor. Es decir, yo lo que pongo en evidencia, porque es indiscutible, es que en esta ocasión los gobiernos han estado del lado de la gente y frente a los recortes y la austeridad ha habido recursos. Ha habido
120.000 millones de préstamos, 4.600 de ellos en Canarias. Y esto es indiscutible. El ICO, sí, 4.600 millones. Los ERTE, lo decía un empresario de los que se brega todos los días, han sido salvadores para las empresas. Y nosotros, los del gobierno, estamos en contacto con la ciudadanía. Hemos tenido, presididos por este señor, no menos de 170 reuniones toda la semana. Sindicatos, empresarios, alcaldes, presidentes del Cabildo, cuando fue necesario los cuerpos y fuerzas de seguridad. Toda la semana hemos estado discutiendo, hablando, escuchando, analizando, interpretando las cosas. Los gobiernos no están en una urna. Los que están en una urna son los que no tienen nada que hacer. Eso sí que están en una urna. De manera que hemos estado comprometidos. Y tenemos que decir que el año 20, al presupuesto expansivo que habíamos aprobado en sanidad, le inyectamos 560 millones. A Paulino se le ponen los dientes largos porque él tuvo que recortar, porque las políticas de entonces eran de recortes y de austeridad. En estos casos ha habido recursos públicos para contratar a 5.000 trabajadores en sanidad. 5.000 en un año, 3.000 en educación. Y eso lo tengo que destacar porque es de justicia. Con respecto a la administración española, europea, no está preparada ni en tiempos de normalidad. Y el primero que lo dice soy yo, que conozco la administración española, que llevo un tiempillo en esto. Después de Casimiro, yo creo que el más tiempo que lleva en esto. Por lo tanto, sabemos lo que es la administración. En esa etapa de la austeridad se descapitalizó. Se jubilaba la gente y no se reponía. La Agencia Tributaria de Canarias tiene 750 efectivos en la RPT y están cubiertos 400. La mitad de la gente no la tenemos. Por lo tanto, hay que restituir los efectivos humanos que perdimos. Hay que tecnificar la administración pública. Pero yo quiero decirle que a pesar del poco tiempo para ejecutar los recursos, a pesar de los problemas de las normas, estamos en condiciones de decir que vamos a entregarnos en cuerpo y alma. Vamos a reorganizar todo lo que esté en nuestro ámbito de competencia para que los recursos y ayudas lleguen antes del final de año. 1.309 millones, más de 3 puntos del PIB. Vamos a hacer el máximo esfuerzo con ayuntamientos, con cabildos y con empresas privadas para ejecutar los fondos europeos. Porque yo no tengo ninguna duda. Aquí también está la consejera de Turismo. El turismo es determinante. Lo que tenemos que hacer es modernizarlo, hacerlo más sostenible, hacerlo más competitivo, hacerlo más diverso. Y tú estás en ello. El gobierno está ocupado en el turismo, está la economía verde, la economía azul, está el sector audiovisual. Este pueblo ha superado esta pandemia con valentía y con éxito, porque ha sido la gente responsable. Y ahora vamos a vencer la crisis económica. A partir de este verano empezaremos la remontada. El invierno no será el invierno del 19, pero se le va a aparecer y vamos a aprender de la historia, vamos a hacer un modelo más competitivo, más sostenible, como decía el empresario. Y yo creo que estamos en condiciones de recuperar el futuro. Yo no tengo duda, a pesar de los agoreros, a pesar de los simplificadores, a pesar de los que no tienen nada que hacer. Ya están viendo que el debate está siendo apasionante, pero todavía queda lo mejor. No se vayan porque el broche de oro va a ser para no perdérselo. Bueno, ya lo han visto. Yo les recomiendo, porque yo sé lo que viene después, que no se lo pierdan. Va a ser muy emocionante. Pero nos queda terminar este debate, concluirlo. Llegamos al 30 de mayo, un año más, un 30 de mayo inédito. Este año sí lo vamos a poder celebrar, ¿verdad?, en el Teatro Guimerá. Y me gustaría saber qué le dirían ustedes este 30 de mayo a una persona que ha perdido a un familiar cercano en esta pandemia del COVID-19. Escuchamos, presidente, si les parece, en primer lugar al presidente Clavijo y luego aquí sí que habrá una intervención de cada uno. Yo creo que lo que tenemos que pedir las instituciones primero es disculpas, porque creo que las instituciones públicas, todas en general, yo me incluyo como oposición, no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias. Creo que los trabajadores públicos de la sanidad nos han dado un ejemplo a todos, sin EPI, sin equipos de protección, con jornadas interminables, han estado a la altura de las circunstancias. Y eso es algo para que estemos orgullosos de nuestra sanidad pública. Pero es que no puedes tener palabras para alguien que ha perdido un ser querido sin poder abrazarlo, sin poder darle la mano, o que ha tenido que morir en soledad. Eso es demasiado duro y difícil como para que podamos pedirle algo más que no sea perdón. Presidente Rivero.
Bueno, yo creo que tenemos que huir de las demagogias en un asunto tan sensible como este, ¿no? Pues la gente en la calle. Señores, seamos conscientes, no estamos tan bien. No es suficiente lo que hemos hecho. Hay que hacer más, hay que luchar más, hay que convencer a los ministros o al presidente del gobierno de España de que Canarias tiene problemas, de que es necesario resolverlo. No tomemos la actitud de que ya hemos hecho lo mejor, ahora esperar que fructifique. No va a fructificar. Te lo digo por experiencia de 40 años de haber estado en la vida política y saber la pobreza de las respuestas que se nos da a Canarias. No está Canarias en la preocupación de los gestores del gobierno de España. A manos privadas, las máximas garantías, pero dentro de esas garantías la máxima celeridad y la máxima facilidad para evitar lo que nos contaba antes el autónomo, ¿no? Tenemos una administración que es una maraña en la que es imposible moverse, que ahuyenta inversión. Necesitamos desregular, necesitamos derogar leyes. Hay un exceso de leyes, leyes contradictorias. Que un inversor venga y quiera comprar unos terrenos para levantar una planta hotelera de 5 estrellas de 30 o 40 millones de euros y tenga que esperar 10 años para que pueda inaugurar ese hotel, ese inversor se va a otras partes. No puede tener ese dinero parado 10 años sin producir. Y eso es porque tenemos una administración, estoy hablando de la administración y no de los funcionarios, es un problema estructural de la maraña administrativa que hemos creado. Que intentar llevarla a la sociedad normal, para que ella colabore en conseguir precisamente los objetivos. Estoy convencido de que de esa colaboración estrecha surgirá una situación mucho más admisible en la Canarias del futuro. Lo primero es que yo considero que esto no ha sido un debate. Y lo digo así de claro. Muchos de los males que tenemos tienen solución en Canarias. Efectivamente. No todos los problemas que tenemos vienen de Europa, la solución, ni vienen de Madrid. Tenemos muchos problemas, no voy a hacer una lista larga de ellos, que la tengo aquí, cuya solución depende de nosotros, de ustedes y de los ciudadanos, de ustedes gobernantes y de los ciudadanos. Yo no comprendo cómo el canario ha sido tan pasivo viendo cómo reacciona España en el tema de Ceuta y cómo no reacciona en el tema de Canarias, donde aquí vino el ministro del Interior, pues no sé qué vendría. Antes venían a los indios, ahora no hay ni siquiera indios que vender. Pero yo estoy absolutamente indignado con la situación actual y como tengo ya 88 años, por lo menos tengo la tranquilidad de que no veré lo que se avecina. Quiero trasladar un mensaje de solidaridad a los enfermos y a las familias de los fallecidos, porque esto es lo único que hemos perdido. Todo lo demás lo vamos a recuperar. Ha habido un daño irreparable. Cierto es que nuestro daño en fallecimientos es 5 veces menor que la media española. Mérito de la ciudadanía y el respeto a las normas. Mérito de los ayuntamientos y de los cabildos que han estado al pie del cañón, de los empresarios y de los sindicatos, y del Gobierno de Canarias, que ha puesto recursos para contratar 5.000 trabajadores en sanidad y 3.000 en el sistema educativo. Y lo más importante, vamos a salir de esta. Estamos al final del proceso. A final de agosto podemos tener el 70% de la población inmunizada. Vamos a recuperar una parte del turismo este verano. El último trimestre no va a ser normal, pero se va a aproximar. Vamos a recuperar la economía privada. Vamos a aprender de los errores. Vamos a apreciar los servicios públicos. Canarias ha superado esta crisis con nota.
Dolorosa crisis, pero con nota. Y si hemos superado esta crisis, superaremos ahora la recuperación de la economía, la vuelta a los abrazos y a los besos que también se echan en falta, y vamos a salir adelante. Y este 30 de mayo es un buen día para firmarlo. Este es un pueblo luchador, comprometido, y esta pandemia la hemos solventado con sacrificio, pero con resultados, y vamos a afrontar el futuro con esperanza, con optimismo y confiando en este pueblo y en sus instituciones. No tengo la menor duda. Y aprovecho para desearle feliz Día de Canarias. Presidente Fernández. Pues yo creo que lamentablemente para los familiares de los que han muerto, solo podemos expresarle nuestra solidaridad y nuestro pesar. Por pocos menos que hayan sido que la media española, son muchos, son muchísimos. No hay familia, aquí se ha hablado, yo he tenido a mi hermana con el COVID, hospitalizada. He dicho al principio que cuando hay muertos no se debe hacer, en mi opinión, no se debe hacer política, más que expresar mi profundo pesar por los que han muerto y expresar mi solidaridad y desear que tengan fuerza para seguir adelante a sus familiares supervivientes. Presidente Torres, cierra usted este bloque de conclusiones en el que hemos querido hacer un recordatorio especial a las familias que han padecido la peor factura del COVID. Bueno, lo primero es compartir, como han dicho todos los presidentes, a los familiares y a los amigos de los que ya no están, porque quienes no están no nos pueden escuchar, el dolor y el pesar por sus pérdidas. Es verdad que el objetivo ha sido salvar vidas, y salvar vidas no son dos palabras sin más, aunque una de ellas sea tan grande que dar vida es lo máximo. El día más hermoso de nuestra existencia es cuando vemos nacer a nuestros hijos, y el más doloroso cuando se nos van la gente que queremos. Y ha sido la época de esta última parte. El Gobierno de Canarias ha hecho lo máximo que ha podido para salvar vidas. Y recuerdo que cuando las residencias de mayores eran los lugares más problemáticos, hicimos PCR a todos los mayores para evitar, sin embargo, las hubo, que hubiese pérdidas humanas. Canarias está en el último lugar en número de fallecidos por población, por ratio y demás. Pero cualquier fallecido, como dijo Ernest Hemingway, en Por quién dobla las campanas, ante una lágrima, nos empequeñece a todos, porque la pérdida de cualquier ser humano es también una pérdida de nosotros. Lo mejor de todo de este año dramático es que estamos a las puertas del Día de Canarias, que lo hemos festejado siempre, en los momentos buenos y en los malos, y yo creo que este domingo, y me alegra que todos los presidentes vivos estén hoy aquí, algunos no han podido estar, han superado la etapa peligrosa de la COVID, van a estar con todos los canarios y canarias viendo que seguiremos siendo un pueblo que pelea, que lucha y que termina venciendo. Venceremos también el COVID. Muchas gracias a todos, presidente. Hemos intentado hacer un debate constructivo para analizar lo que va a ocurrir en Canarias a partir de esta crisis sanitaria. Han sido 485 días muy duros, marcados por el miedo y por la incertidumbre, pero seguimos aquí más fuertes que nunca y también esperamos que más unidos. Y esa unidad es fundamental y es algo de lo que debemos sentirnos muy satisfechos, de poder resolver esta crisis con diálogo y con concordia. A este país, si algo le sobra, es crispación. Por eso en este Día de Canarias es el día también de valorar lo que somos y cómo afrontamos nuestros retos y nuestras adversidades. Pero es también el momento de dar las gracias. En primer lugar, esta noche a los presidentes que nos han acompañado y a los que esperamos tener el próximo año sin tener que hablar de pandemia. Eso será una buena señal. Y en segundo lugar, yo no me quiero despedir hoy en esta celebración del Día de Canarias sin agradecer a todos los servidores públicos de esta comunidad autónoma, al personal sanitario, a los profesores, a los policías, a todos los que han cuidado de nosotros durante este año, en todos los servicios públicos que son esenciales, y yo creo que esta crisis, si algo ha servido, es para que los pongamos en valor. Así que yo creo que deberíamos despedir este programa con un aplauso para todos ellos.
partir.